Bueno, muy buenas tardes, hermanos. Hoy, 6 de febrero, hoy tenemos la memoria de San Pablo Miki y compañeros mártires. Bueno, este día también es muy especial para mí. Entonces ya lo había comentado yo en un videíto que hice corto, por si algunos lo vieron. Para mí este día, 6 de febrero, es un día que le doy gloria a Dios por todas sus bondades. Porque ustedes, hermanos, tal vez habrán oído decir algún día a los jóvenes: no, hermanos, no busquen la felicidad en las cosas del mundo, no busquen la felicidad en el dinero, en las fiestas, en las cervezas, en las bullas, en los relajos. No, ahí no está Dios. Ahí busquen la felicidad solo en Dios. No les va a ir bien en las cosas del mundo. Y los jóvenes realmente no le hacen caso a uno, realmente no le hacen caso a uno. Pero cuando yo les hablo así a los jóvenes: no, hermanos, en las fiestas, en el licor, en las bullas, en los relajos, los bailes, la verdadera felicidad no está ahí. Búsquenla en Dios. ¿Por qué lo digo? No lo digo porque lo haya leído en un libro, no lo digo porque me lo hayan enseñado en un curso o porque lo haya visto en una película, porque yo era de ese mundo. Yo estaba sumido en el pecado. Y óiganme que digo pecado del alcoholismo, sí. Y yo era necio como todos los guatemaltecos que me oigan sabrán que en Guatemala al que les decimos bolos, ¿va? Bolo es un borracho, pero ya consuetudinario. Entonces, bueno, hermanos, pues yo como todos los borrachos consuetudinarios, negaba mi alcoholismo. Lo negaba. Es que yo no soy alcohólico. Yo no tengo necesidad que me ayuden. Porque yo no sé. Todos dicen la misma terquedad, la misma tontería, la misma bobada. Es que yo no soy alcohólico. Los otros son alcohólicos. Yo no. Yo lo puedo dejar cuando yo quiera. Entonces la pregunta es esta: si usted lo puede dejar cuando quiera, ¿por qué no lo deja hoy de una vez? No que lo puede dejar cuando quiera. La misma necedad, que yo no soy alcohólico y defendiendo el alcoholismo, defendiéndolo. Que no le estoy haciendo daño a nadie, que soy yo, que es mi vida, las mismas tonterías que dice todo bolo. Entonces, hermanos, y mi papá me recitaba un poema de un autor español de apellido Pérez Crich. El poema decía: qué ridículo papel entre las gentes hacía. Todo Madrid lo sabía, todo Madrid menos él. O sea, me dice, todos ya se dieron cuenta que usted es un gran alcohólico y usted todavía lo sigue negando. Entonces, y así era yo. Y cuando me hablaban de un compañero, un vecino de la colonia Atlántida que se llamaba Crescencio, él me paraba en la calle y me decía: mira, estás bebiendo mucho, aquí hay un lugar, está el grupo de Alcohólicos Anónimos donde te podemos ayudar. Eso es para él, no para mí, yo no tengo problema, lo que todos dicen, lo que todos dicen. Pero un día, 6 de febrero de 1991, yo me había hecho el propósito, pero miren qué propósito, de no beber de lunes a jueves, solo eso. Pero viernes, sábado y domingo sí. Entonces, ese día era miércoles. Y me había hecho el firme propósito de no beber porque era entre lunes y jueves. Y lo hacía por razones económicas. Entonces, ese día fue uno de los que más bebí. Entonces, esa noche terminé muy ebrio. Y iba, y bendito y alabado sea Dios, tomé el bus equivocado. De tan ebrio que estaba en la mera noche, ya ni cuenta me di que estaba tomando el bus equivocado. Bendito y alabado sea Dios que tomé el bus equivocado. Porque por tomar el bus equivocado tuve que hacer un camino más largo para llegar a mi casa. Y ese camino me obligó a pasar frente al grupo de Alcohólicos Anónimos de la colonia Atlántida, donde yo nunca quería entrar. Y entré como una curiosidad de bolo, hasta pensando que me iban a sacar por entrar en estado de ebriedad. No entré con ánimo de quedarme. Entré solo, voy a ver de qué hablan, pero no pienso cambiar de vida. Tal vez aquí me ayudan dándome una formulita o buscándome una forma de lograr un truquito para no beber de lunes a jueves, pero viernes, sábado y domingo sí, ¿verdad? Eso es lo que buscaba en realidad. Pero yo no quería ni que me tomaran en cuenta, pero sí, me dieron la bienvenida y todo, que yo no quería ni pertenecer a eso. Pero cuando empezaron a hablar, Dios santo, cosas que yo tenía dentro de mí, que solo yo las sabía que estaban aquí adentro, solo eran dentro de mí, que nunca se las había compartido a nadie sobre mi alcoholismo, y ellos las sabían. El primero que empezó a hablar, bueno, ya habían hablado otros antes, pero de cuando yo llegué, ¿verdad? El compañero Ricardo, que ahorita está allá en la compañía de Dios, empezó a decir cosas que yo sentía aquí adentro y que nunca se las había contado a nadie. ¿Y ese cómo sabe mi vida? ¿Quién le contó mi vida? Pasa el segundo, lo mismo. Pasa el tercero, lo mismo. Yo dije, estos me entienden, estos saben lo que yo siento. Y además era un grupito alegre donde bromeaban, un grupito de ambiente muy bonito.
este grupo está más bonito que los borrachos aburridos con los que yo ando. Dije, ya me gustó esto, dije, aquí me quedo. Y Dios me ayudó a tomar la decisión porque me abrió la mente, a pesar que iba muy ebrio, logré entenderlo todo, me abrió la mente. Y ese día fue el último día que bebí en toda mi vida. Y bendito sea Dios, hoy estoy cumpliendo 35 años de no beber esa porquería. Porque vaya que el alcohol es una porquería, es el diablo embotellado. Miren, si algún guatemalteco me está oyendo, lo invito a que miren un almacén, espero que no lo compre para su casa, ¿va? Que miren un almacén, una botella de venado especial. Los guatemaltecos saben lo que es esto, el venado especial. Pongan la botella de cabeza y miren la nariz del venadito. Y en la nariz del venadito van a hacer una sombra negra, ¿ve? Haciendo así como que dice, te vencí. Y en realidad es el diablo embotellado, hermanos. Entonces yo le doy infinitas gracias a Dios de que me libró de eso, me libró de eso. Aparte de eso también hoy estaré cumpliendo 16 años de ser diácono. Sí, no es un recuerdo de sentimientos encontrados, hermanos, porque la muerte de mi papá fue muy dura. Mi papá le dio un derrame el día de San Juan Apóstol, el 27 de diciembre del año 2009, y se quedó casi como un vegetal. Mi hermana, no sé, a base de murmullos, no sé cómo le hacía a mi hermana para comunicarse con él, pero solo ella se podía comunicar con él. Mi mamá y yo no nos respondía, o no nos oía, no sé, pero solo ella se podía comunicar con él. Fue un don especial que Dios le dio a mi hermana. Y un día como hoy también, 6 de febrero, pero del año 2010, me estaba ordenando de diácono, pero es un recuerdo con sentimientos encontrados, hermanos, porque mi papá no pudo estar en la misa. Estaba como un vegetal. Y esa mañana yo le gritaba, papá, hoy me voy a ordenar de diácono, porque él quería eso. Era como que le estuviera hablando a un mueble, hermanos. No respondía ni un gesto ni nada. Y yo llevaba ese dolor conmigo de que él no pudiera estar. Entonces sí, cumplo hoy también 16 años de ser diácono, pero como les digo, es un recuerdo con sentimientos encontrados. Y el día 8 de febrero Dios lo llevó conmigo, lo llevó a su presencia. Pero sí, es un recuerdo difícil. No puedo decir, no sé qué decir de mi recuerdo de mi ordenación diaconal, porque mi papá no estaba ahí. Claro, cuando fue la ordenación sacerdotal en agosto, pues ya me había hecho a la idea, pero mi papá estaba casi que agonizando, no podía estar ahí, y yo pensando en eso, no lo disfruté tanto realmente. Dios lo entiende. Y entonces, pero además es hoy el día de un gran grupo de santos, San Pablo, Miki y compañeros mártires. Dios me concedió ese regalo que en el año 1995 yo pude estar ahí. Fue como en marzo, febrero, por ahí por febrero del año 1995. Ya se van a cumplir de eso, ¿cuántos? 31 años, en que yo pude estar en la colina de los mártires, en Japón, en Nagasaki, donde murieron San Pablo, Miki y compañeros mártires. Ellos dieron la vida por Cristo. El shogun en realidad era más poderoso que el emperador. El shogun era lo que equivaldría como el ministro de la defensa. Empezó a sospechar que los misioneros católicos que llegaron a Japón eran como espías enviados como una punta de lanza de los conquistadores españoles. Eso es lo que él creyó, porque en realidad no era así. Y entonces empezó a prohibir la religión católica, la religión cristiana en Japón. Dijo que al que fuera católico lo mataban. Y todos empezaron a hacer, estoy hablando de hace unos 300, 400 años. Todos empezaron a ser católicos en secreto. Pero hubo 26 valientes hombres, y entre ellos 3 niños, que dijeron, nosotros sí creemos en Cristo y somos católicos. Pues los matamos, pues nos matan. Y entonces los llevaron por la nieve, sufriendo grandes torturas, sufriendo grandes penalidades. Los llevaron por la nieve, los llevaban sin calzado, les cortaron una oreja, los llevaban en jaulas de madera para ver si así lograron que ellos renegaran de Cristo. Y no fue así. Los llevaron hasta la colina de los mártires en Nagasaki. En realidad no los crucificaron así con clavos, pero sí los amarraron a cruces y los mataron a lanzazos. Entonces, sí, el más famoso del grupo era San Pablo Miki. Y ellos pensaron que con esto se iba a acabar el catolicismo en Japón. Solo se mantuvo como ahorita está en la China comunista, como ahorita está en secreto. Y cuando en la revolución de Meiji a finales del siglo XIX llegaron los norteamericanos con un barco de guerra,
a querer tener pláticas, pero con el barco de guerra en la bahía de Tokio, que llegaron a tener pláticas para que Japón se abriera al mundo. Encontraron con sorpresa que había unos católicos que en secreto habían guardado su religión, descendientes de aquellos que en secreto guardaban su religión. Sí, porque después de que sucedió la matanza de los católicos, Japón se cerró al mundo. Solo podían llegar algunos comerciantes a Nagasaki y solo hasta determinado lugar. No podía haber contacto con extranjeros. Sin embargo, el catolicismo en secreto perduró en Japón como ahorita lo está perdurando en la China comunista. Y esperemos que un día los católicos puedan ser libres de practicar su religión en la China comunista. Y ahorita, cuando estuve ahí, pude ver los católicos japoneses. En número no son muchos, en porcentaje, pero los pocos católicos japoneses que hay son buenos católicos. Entonces damos gracias a Dios porque por la intercesión de San Pablo Miki y sus compañeros mártires, incluidos 3 niños que voluntariamente dieron la vida como Cristo, damos gracias que la sangre de ellos ha ido regando la fe de los católicos en Japón. Y bueno, hoy los invito a todos a orar porque crezca el catolicismo en Japón. Y ahora, hermanos, tenemos que hablar de algo muy importante, que es esta madre, la peor de las madres que yo he conocido, que es Herodías. Fíjense, hermanos, que es el evangelio de hoy. Miren, lo mejor que nos puede pasar es que nos corrijan cuando andamos mal. Precisamente, pues, ya que hablaba de cuando estuve en Japón. Fíjense, hermanos, que cuando yo estuve en Japón fuimos una vez, el mismo día que fuimos a Nagasaki, en ese mismo viaje. Al día siguiente fuimos a una ciudad que se llama Kumamoto y yo me perdí. Yo salía a pasear, pero yo acostumbrado a que en nuestras ciudades de Latinoamérica, o por lo menos en Guatemala, las calles son en escuadra. Las calles son en escuadra de 90 grados. Entonces, acostumbrado a eso, dije voy a salir a pasear, salí del hotel ahí por Kumamoto, como eso de las 5 de la tarde. Y entonces dije, bueno, si voy por aquí, cruzo aquí y salgo acá. ¿Qué si las calles no eran en escuadra? Y me empecé a perder. Y por más que quería regresar, más me perdía. Y lo peor es que no habían almacenes ni nada abierto porque ya estaba anocheciendo. Y más quería regresar y más me perdía. En ese entonces no existía Google Maps ni nada de eso, ¿verdad? Entonces y ahí iba andando como a las 9 de la noche. En eso miro abierta una farmacia, había 2 chinitos y cuando les hablé en inglés, uno piensa que todos hablan inglés. Eso es en Tokio. Pero en Kumamoto no todos. No me entendieron y solo me escribieron un papel unos signos chinos, me quedé igual. Y iba anocheciendo, ya como eso a las 10, algo de la noche. Había un almacén, era algo así como una librería. Y un japonesito, que Dios lo bendiga, todavía le pido a Dios por él. Y yo le dije en inglés lo que me estaba pasando y bendito y alabado sea Dios, hermanos, llevaba en una tarjetita la dirección del hotel, gracias a Dios que la llevaba. Y le dije, estoy perdido, yo estoy en este hotel y no sé cómo regresar. Buscó un mapa, un atlas, y me dibujó un mapa en un papel, en una hoja de papel, y Dios lo bendiga, ese mapa me ayudó a regresar. Pero miren, hermanos, ese mapa era extraño, porque yo seguía el mapa, pero llegó un momento donde me dijo, siga la línea del tren. Llegó un momento donde yo estaba metido entre el monte aquí, monte allá, a medianoche. Digo, ¿qué hago yo aquí metido entre el monte a medianoche? Pero eso es lo que dice el mapa. Bueno, yo dije, aquí no sé a dónde voy, pero es lo que dice el mapa. Cuando en eso empezaron a aparecer unas casas por ahí, y en eso empezaron a aparecer y algunos edificios, y miro de lejos el hotel, el japonesito tenía razón. Entonces, ese mapa que el japonesito me hizo, que Dios lo bendiga, fue para mí una corrección. Yo estaba por el camino equivocado, y él me mostró el camino correcto, que no es el que yo hubiera seguido. Yo por mi propia cuenta no me habría ido a meter entre el monte y la línea del tren. Pero él sí, él supo hacerme el mapa y yo me dejé guiar por ese mapa. Ese mapa para mí una corrección. Si yo hubiera dicho, pues ese chino no me manda, yo me voy por donde yo quiero, ahorita estaría muerto. Entonces, eso es lo que estaba haciendo San Juan Bautista. Hoy es el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículos del 14 al 29, que narra la muerte de San Juan Bautista. San Juan Bautista le dijo a Herodes que no le era lícito vivir con la mujer de su hermano. Ahí era para que ellos aceptaran esa corrección. Esa corrección era un regalo que Dios le estaba mandando. Como ese japonesito con su mapa fueron un regalo que Dios me mandó
Si no, yo me hubiera perdido más, tal vez no estaría vivo ahorita. Entonces era para que Herodes dijera, es cierto, no sabía que esto fuera un pecado tan grave, que le hablara a Herodías, mira, estamos mal, estamos contra Dios, mejor te vas. Y ella hubiera hecho así, qué bueno que este hombre nos vino a decir que estábamos mal, nos vino a corregir el camino, el mal camino que llevábamos, mejor nos separamos. Si ella no quería volver con su esposo Arquelao, si ella no quería volver con su esposo, porque ella en realidad, ella estaba en la, le dice, es Juan, dice, es que aquí dice, Herodes dice, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Estaba no solo en adulterio, sino adulterando con su cuñado. Entonces viene San Juan y le dice que está en pecado. Es que San Juan se lo estaba mandando Dios como regalo a Herodes, porque Dios ama a todos. Dice, fácil de recordar porque es 1, 2, 3, 4. Primera Timoteo capítulo 2 versículos 3 y 4. Dios quiere que todos se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Pero no dice todos menos Herodes, todos menos Herodías, todos menos Salomé. No, ahí no dice todos menos Herodes. No dice todos menos Judas. Pues hasta Dios quería que Judas se salvara. Dios no quería que Judas se condenara. Él lo decidió por su propia cuenta. Pues lo mismo Herodes. Ahí no dice que todos se salven menos Herodes. Dios quería la salvación de Herodes. Y por eso, como un regalo de lujo, le mandó una corrección por medio de un gran santo, San Juan Bautista. Ahí era para que él dijera, bueno, lo vamos a platicar, y le dijera, ahorita mejor nos separamos. Si no quieres regresar por mi hermano porque no quieres estar con él, pues quédate viviendo sola. Yo te voy a pasar una pensión, te voy a asignar una casa, un palacio en algún lugar, pero ya no podemos vivir juntos, no podemos estar en este pecado. Y ella hubiera dicho, pues qué bueno que también no sabía que nos estábamos condenando así. Qué bueno que nos lo dijeron a tiempo, como dije, qué bueno que el chinito me hizo el mapa. Entonces, era una corrección que la debieron haber agradecido. Todo lo contrario, ellas necia en su adulterio, a pesar que ya se lo habían dicho, necia en su adulterio, se aprovecha de la fiesta de cumpleaños de Herodes, lo que nos narra el Evangelio, para emborracharlo. Y encima, ellas sabían, miren qué mujer tan mañosa, es que la peor de las madres que aparece en la Biblia. Ella se había dado cuenta que su hija Salomé, hijastra de Herodes, porque Salomé no era hija de Herodes, era solo hija de Herodías. Ella ya se había dado cuenta que Herodes miraba a su hija con ojos lujuriosos. Cualquier madre del mundo dice, yo retiro a mi hija de aquí porque él la ve con malos ojos. Más bien se aprovechó de eso. Y aprovechándose que, hablando del alcohol, ¿verdad? Que Herodes estaba bien bolo. Y la pone a su hija sabiendo que él la miraba con malos ojos a bailar delante de él. Miren, hermanos, ¿por qué creen que les gustó tanto el baile? La Biblia no nos lo dice. Sin embargo, por historia se sabe que en el Medio Oriente, cuando llegaban convidados especiales, salía una mujer a bailar la danza de los 7 velos. La Biblia no dice que haya sido eso, pero toda la lógica y las coincidencias históricas, todo coincide con que lo que ella bailó fue la danza de los 7 velos. ¿En qué consistía la danza de los 7 velos? Que ella se podía bailar y se iba quitando los velos uno tras otro, uno tras otro. Y, oh sorpresa, cuando se quitaba el último velo, resulta que no llevaba nada, así como lo oyen. Y la mujer esta asquerosa Herodías puso a su propia hija a hacer eso, a bailar esa danza. Por eso, es que, ¿por qué creen ustedes que le gustó tanto el baile que hasta le dijo que iba a dar la mitad de su reino? Como que tan bonito fuera el baile. Fue por eso, hermanos, por eso bailó la danza de los 7 velos, aunque la Biblia no lo dice, porque sería muy feo que lo dijera. Era lo que se acostumbraba a bailar en el Medio Oriente cuando había fiestas importantes. Solo que ponía una mujer de la mala vida, solo que esta puso a su propia hija a bailar eso. Bueno, encima de todo, la otra también, pero qué mensa, qué idiota, qué cabeza tenía ella. Le dice, te daré la mitad de mi reino. No tenía cabeza aparte, podía haber pedido tantas cosas. Va con la nada. ¿Qué debo pedir? Que no tenía cerebro ella para pensar. Ahora imagínense qué podía haber pedido. Y fíjense que la gente más despreciada, pero los más despreciados que podían existir en esa época, eran los leprosos. A los leprosos se les consideraba inmundos.
Los leprosos tenían que vivir fuera de la población y si se acercaban los sacaban a pedradas. Les llevaban la comida, se las ponían en un lugar intermedio. Los que les llevaban la comida se iban antes de que ellos se acercaran en el suelo, como que fueran animales, y ahí la iban a recoger ellos. Que ella hubiera dicho, bueno, me dijiste que me ibas a dar lo que yo te pidiera, ¿verdad? Quiero que construyas un hospital para leprosos, donde se les atienda, donde se les dé de comer y donde haya gente dedicada a ellos. Y como era su promesa, lo tenía que haber cumplido. Ahora, en el segundo lugar, las personas más abandonadas de la tierra, y lo ven mucho en la Biblia, eran las viudas y los huérfanos. Quedarse una mujer viuda con hijos pequeños era lo peor que le podía pasar. Por las viudas y los huérfanos, nadie había por las viudas y los huérfanos. Era lo peor que le podía pasar a una persona, ser viuda o huérfano. Que hubiera dicho, bueno, y también quiero que construyas un hogar para viudas y huérfanos, donde ellas tengan donde estar. En tercer lugar, otros despreciados eran los enfermos y los extranjeros. A los enfermos se les consideraba que estaban enfermos porque Dios los estaba castigando y no había el menor asomo de piedad para con ellos ni compasión. Y los extranjeros se les consideraba inmundos. ¿Y que hubiera hecho? Y quiero que me construyas un hogar para enfermos y extranjeros. Y como él le dijo que le pidiera lo que quisiera, bueno, un hogar para leprosos, un hogar para viudas y huérfanos y un hogar para enfermos y extranjeros, con gente que los atienda y con su provisión de comida. Y que hasta les enseñan a hacer oficios, pues. Hoy no sería Salomé, hoy sería Santa Salomé. Y Herodes le tenía que dar todo eso, porque dijo que te daré lo que me pides, aunque sea la mitad de mi reino. No quiero la mitad de tu reino, pero quiero un hogar para leprosos, un hospital para enfermos y un hogar para extranjeros, viudas y huérfanos. Y como me dijiste que lo ibas a hacer, yo lo quiero. Lo hubiera tenido que cumplir. Como le digo, hoy no sería Salomé, hoy sería Santa Salomé. Pero es que no le daba la cabeza. Qué muchacha tan mensa, ¿qué va a hacer? ¿Qué debo pedirle? Le va a decir la mamá, que no tenía cerebro para pensar por sí misma, que era lo que apenas Herodías estabas esperando. Quiero en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Y fíjense que ahí, en primer lugar, él hubiera dicho, no, eso no lo pido yo. Eso no lo pido yo. Dame otra idea porque eso no lo acepto. Ahí yo hubiera dicho no, un rotundo y definitivo no. Pero ahí ella se convirtió en cómplice de un asesinato porque dijo que sí. Y el otro no tuvo cabeza para pensar. ¿Ella qué le pidió? Miren lo que le pidió. Aquí lo dice. Dice, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. ¿Saben qué hubiera hecho Herodes? Bueno, ¿qué fue lo que pidió? Le voy a dar lo que pidió. Les hubiera dicho a los soldados, vayan al calabozo donde está Juan el Bautista, acuéstenlo en una camilla y en lugar de almohada pónganle una bandeja de plata, porque eso es lo que pidió, la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Entonces hasta hubiera servido de risa y de diversión para los invitados, porque ella no dijo quiero que lo mate, dijo, miren lo que dijo, quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. En otras traducciones dice una bandeja de plata. Bueno, le hubiera dicho lleven una bandeja y pongan que se acueste Juan el Bautista en una camilla y de almohada, en lugar de almohada pónganle la bandeja. Aquí te lo traemos, mira lo que querías, la cabeza en una bandeja. Hubiera servido hasta diversión para los invitados. Los tres son unos asesinos. Seguro que ahorita se están haciendo chicharrón en el infierno. Podrían estar en el cielo. Entonces, hermanos, miren qué madre esta. Y qué hija también. Los tres son unos asesinos. Los tres son cómplices del mismo gran crimen. Matar al más grande de los santos. Pero ahora quiero hablar de un caso parecido, pero no igual. Aquí los tres están en el infierno. De este caso muy parecido salió una santa. También era una jovencita como lo era Salomé, la hija de Herodías, aunque aquí no dice que se llama Salomé, pero la tradición lo dice. Hablamos de una jovencita también, hija de una madre que vivía en adulterio. Sí, Santa Laura Vicuña. Hablamos de principios del siglo XX, 1910 por ahí. Bueno, resulta que la mamá era esposa de un hombre de política del gobierno, era un personaje, un funcionario del gobierno en Chile, y hubo una revolución, mataron al papá y tuvieron que salir huyendo a la Argentina.
Y la mamá, al verse en grandes estrecheces económicas, se unió en unión pecaminosa con un hacendado que de hecho la trataba mal y que de hecho muy parecido al caso de Herodes y miraba a Laura con malos ojos, muy parecido al caso de Herodes. Bueno, para alejarla, la madre la mandó, porque él tenía dinero, la mandaron a estudiar a un internado de monjas ahí en la Argentina. Y bueno, ella hasta eso, Laurita, no había ni visto nada de raro, ¿va? Pero un día vino una monjita y les estaba dando la clase de catecismo y mencionó el sexto mandamiento. Y dijo que los que vivían en unión libre, o sea, unión pecaminosa, sin estar casados por la iglesia, estaban en pecado de fornicación y que los fornicarios no entraban al reino de los cielos. En ese momento Laurita se puso pálida y casi que se desmaya. Y a la monjita le llamó la atención y se lo fue a decir a la madre superiora. Mire, pasó esto con Laura Vicuña. Haga esto, le dijo. Mañana vuelva a tocar el mismo tema, vuelva a decir lo mismo y mire qué hace ella. La misma situación. Entonces ya le hablaron. ¿Qué te está pasando? Le dijeron. Es que mi mamá vive así, yo no quiero que mi mamá se condene. Ve y díselo, le dijeron. Y le dijo a la mamá que estaba en pecado. Y la mamá dijo, sí, pero yo no puedo dejar a ese hombre porque él me mantiene económicamente. Y yo no podría sobrevivir sin él. No le hizo ningún caso. Entonces vino esta niña, Laura, miren qué diferencia con Salomé, la hija de Herodías. Y le fue a rezar a Dios y le dijo, yo no quiero que mi mamá se condene. Yo te ofrezco mi vida a cambio de la salvación del alma de mi mamá. En eso vino, ustedes saben, hermanos, que el invierno en Argentina es cosa seria, allá es en julio. En el hemisferio norte el invierno es en diciembre, enero, febrero, allá son los meses de junio, julio, agosto, es el invierno en Argentina. Están en el hemisferio sur. Y en una época de invierno se inundó el convento, el internado de monjas, ¿no? Y ella ayudó a sacar a las niñas más pequeñas. Pero ayudar a sacar a las niñas más pequeñas significaba meterse en el agua helada. Y eso le enfermó y estaba al borde de la muerte. Y llegó la mamá diciéndole que llorando y todo, y le dice, por ti estoy así, le dije. Porque tú no me quisiste hacer caso, yo no quiero que te condenes por andar en el pecado de la fornicación. Por eso le ofrecí mi vida a Dios a cambio de tu salvación. Y dijo la mamá, si este es el precio de la vida de mi hija, pues yo me escapo de ese hombre, ya no voy a vivir más en pecado. Era de apellido Mora, el esposo, un hombre muy violento que la trataba mal. Y tuvo que disfrazarse, cambiarse de nombre, salir huyendo, pero logró escapar no solo de ese hombre malvado, sino de su condenación por el pecado. Miren qué diferencia. Entonces yo les invito a que busquen la vida de Laura Vicuña. En el internet ahora, gracias a Dios, podemos buscar muchas biografías. Laura Vicuña, que en realidad es una niña santa, Santa Laura Vicuña. Miren qué casos más diferentes. Entonces, hermanos, pidámosle hoy a San Pablo Miki y compañeros mártires que hoy día estamos celebrando, que cuando venga la corrección, agradezcamos la corrección. Que no le tengamos miedo a la corrección. Dios nos manda a corregir por diferentes medios. Entonces, que cuando venga la corrección, agradezcamos la corrección, porque Dios, si nos manda a enderezar el camino, es porque nos ama. Por eso es. Y entonces tal vez no tengamos que dar la vida, como lo hicieron San Pablo Miki y sus compañeros mártires de una forma tan cruel, pero sí va a ser un sacrificio para muchos renunciar a muchas cosas. Bueno, de hecho, cuando yo le dije adiós al pecado, óigame que digo pecado del alcoholismo, no crean que el primer año fue difícil. El demonio me ponía tentaciones para regresar a beber, pero Dios me ayudó a salir adelante. Y como siempre, iba a buscar el consejo de mis compañeros de grupo. Miren, estoy sintiendo eso y me dejé aconsejar. Es que el consejo es una corrección y el consejo es un regalo de Dios. Y si mis compañeros me decían, no puedes ir a esa fiesta, no voy a esa fiesta. No puedes ir con tales amigos, no voy con esos amigos. No puedes ir a tal lugar, no voy a ese lugar. Entonces los compañeros de mi grupo de alcohólicos, ellos sí me daban buenos consejos. Y es que no es que ellos me corrigieran, sino que yo les iba a pedir el consejo. Cuando tenía una duda, yo iba a pedirles consejo. Entonces Dios no nos quiere ver que nos perdamos, como ya me había perdido en Kumamoto. Dios lo que quiere es que encontremos el camino correcto. Y cuando ve que nos estamos perdiendo, nos manda consejeros. Como en el caso del Evangelio de hoy, San Juan Bautista. Y como en el caso de Laura Vicuña, la monjita que le dio la clase, fue una consejera, ella entendió el consejo. Y ella misma sirvió de consejera para su mamá. Y ella misma ayudó a la salvación de su mamá. Entonces,
Démosle gracias a Dios por estos ejemplos de santos grandes que Dios nos pone. San Pablo Miki y sus compañeros mártires. En cuenta que en ese grupito un gran santo mexicano, San Felipe de Jesús, 3 niños, Santa Laura Vicuña, San Juan Bautista, que así como San Juan Bautista hoy corregía a Herodes, pues que Dios nos mande a alguien que nos diga, no estás en el buen camino. Dios nos corrige porque nos ama. Vamos a terminar haciendo una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, por todos los que están viendo este video, que alguna vez tal vez han pensado que están bien y en realidad no lo están. Te pedimos que les mandes a alguien que les dé un consejo, un programa de televisión, una alabanza, una prédica, una canción, un amigo, un familiar bien intencionados, y cuando ellos oigan tu corrección, acepten esa corrección sabiendo que tú nos corriges porque nos amas, y que todos busquemos la santidad de estos grandes santos que hoy estamos recordando. Y yo, por el poder que la Iglesia me otorga, los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios quede con ustedes, hermanos.